Hace algunos años, durante una época en la que trabajaba como fotógrafo aficionado, decidí explorar lugares abandonados para capturar imágenes únicas. Mi objetivo era encontrar belleza en lo olvidado, y un amigo me sugirió visitar un cementerio antiguo a las afueras de la ciudad. Según él, era un sitio lleno de historia pero poco transitado, perfecto para mi proyecto. Sin embargo, nunca imaginé que esa noche cambiaría mi percepción de los cementerios para siempre. Era una tarde nublada cuando llegué al lugar. El cementerio estaba rodeado por un muro de piedra cubierto de musgo, y el portón principal parecía haber sido cerrado con cadenas hacía décadas. Tuve que trepar para entrar, sintiéndome algo culpable por invadir un sitio tan sagrado. Pero la curiosidad pudo más que cualquier reparo. Dentro, el ambiente era diferente a todo lo que había experimentado antes. Las lápidas estaban inclinadas, algunas caídas, otras cubiertas de maleza. Era como si el tiempo hubiera decidido reclamar aquel lugar para sí. Comencé a caminar lentamente, tomando fotos de las inscripciones desgastadas y los ángeles de mármol que vigilaban en silencio. Todo parecía tranquilo, hasta que escuché un sonido extraño. Al principio, pensé que era el viento moviendo las ramas secas, pero pronto me di cuenta de que no había brisa alguna. Era un crujido constante, como si alguien estuviera caminando sobre hojas secas detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Solo el vacío del cementerio extendiéndose en todas direcciones. Debo estar imaginándolo, murmuré para tranquilizarme. Seguí adelante, intentando ignorar el ruido, pero este se hizo más insistente. Cada vez que me detenía, también lo hacía el crujido. Cuando reanudaba mi camino, el sonido regresaba. Empecé a sentirme observado, como si algo o alguien estuviera siguiéndome deliberadamente. Decidí apresurar el paso, pero justo cuando lo hice, tropecé con algo que no había notado antes. Era una pequeña urna de cerámica, enterrada parcialmente bajo la tierra. Estaba intacta, sin señales de haber estado allí por mucho tiempo. La limpié con cuidado y descubrí que tenía grabado un nombre, María Elena. No había fecha ni epitafio, solo ese nombre escrito con letras elegantes. Guardé la urna en mi mochila, pensando que tal vez pertenecía a algún familiar de alguien que ya no podía reclamarla. El resto de mi visita transcurrió sin incidentes, aunque el sentimiento de ser observado no me abandonó. Cuando salí del cementerio, ya era casi de noche. Regresé a casa con la urna en mi poder, convencido de que había encontrado algo especial para mi colección de objetos antiguos. Pero esa noche, las cosas tomaron un giro inesperado. Mientras revisaba las fotos que había tomado, noté algo extraño en una de ellas. En primer plano estaba una lápida inclinada, pero al fondo, entre los arbustos, se distinguía claramente la figura de una mujer vestida de blanco. Su rostro estaba borroso, pero su postura sugería que me estaba mirando directamente. Mi corazón dio un vuelco. Recordé entonces que había leído historias sobre apariciones inexplicables en cementerios, pero nunca creí en ellas. ¿Había capturado algo sobrenatural? Intenté convencerme de que era solo un truco de luz o un reflejo, pero la imagen me inquietaba demasiado. Decidí investigar quién era María Elena, el nombre grabado en la urna. Visité la biblioteca local y consulté registros históricos, pero no encontré ninguna referencia a ella. Frustrado, volví a mi casa y coloqué la urna en una estantería, tratando de olvidarme del asunto. Sin embargo, esa misma noche ocurrió algo aún más extraño. Escuché pasos en mi sala. Al principio, pensé que era mi gato moviéndose, pero cuando fui a investigar, vi que la urna estaba en el suelo, a pesar de que la había dejado perfectamente colocada en la estantería. Además, había pequeñas huellas de barro en el piso, como si alguien hubiera caminado descalzo desde la urna hasta la ventana. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No sabía qué hacer,
así que decidí devolver la urna al cementerio esa misma noche. Conduje de regreso al lugar, sintiendo como mis manos temblaban mientras sostenía el volante. Cuando llegué, deposité la urna exactamente donde la había encontrado y me alejé lo más rápido posible. Al día siguiente, volví al cementerio para asegurarme de que la urna seguía allí. Para mi sorpresa, no solo estaba en su lugar, sino que ahora había flores frescas alrededor. Nadie más sabía que había estado allí la noche anterior, así que no entendía cómo podían haber aparecido esas flores. Desde entonces, dejé de visitar cementerios. Aunque nunca volví a ver la figura de la mujer ni escuché más pasos en mi casa, algo dentro de mí cambió. Tal vez algunos lugares simplemente no están destinados a ser explorados. Y hasta hoy, cada vez que veo una foto del cementerio, no puedo evitar preguntarme si María Elena sigue allí, esperando que alguien más encuentre su historia. Todo comenzó una tarde gris de noviembre, cuando acepté un trabajo temporal como vigilante nocturno en un pequeño cementerio rural. Necesitaba el dinero y, aunque no era el empleo más emocionante, parecía sencillo, solo debía asegurarme de que nadie entrara a vandalizar las tumbas o causar problemas. No sabía que esa decisión me llevaría a vivir una experiencia que aún hoy me persigue. El primer día todo fue normal. Me presenté al anochecer, recibí algunas instrucciones básicas del anterior vigilante y me instalé en la pequeña caseta ubicada cerca de la entrada principal. Desde allí podía vigilar los caminos principales sin problemas. Llevé mi termo de café, una linterna y algo de música para pasar las largas horas de la noche. Pero la calma duró poco. A eso de las 2 de la mañana, escuché un ruido extraño. Al principio pensé que era algún animal, tal vez un zorro o un perro callejero buscando refugio entre las lápidas. Sin embargo, el sonido no era casual ni aleatorio. Era un golpeteo constante, como si alguien estuviera cavando suavemente con una pala. Agarré mi linterna y salí a investigar, decidido a enfrentar lo que fuera. El sonido provenía de una sección apartada del cementerio, donde las lápidas eran más antiguas y descuidadas. La luz de la linterna apenas alcanzaba a iluminar el área, pero logré distinguir una figura encorvada junto a una tumba. Mi corazón dio un vuelco. «Oiga, ¿qué está haciendo?», grité mientras me acercaba. La figura se detuvo por un momento, pero cuando levanté la linterna para enfocarla mejor, desapareció detrás de una hilera de árboles. Corrí hacia el lugar, pero no encontré nada. Solo quedaba un montículo de tierra recién removida sobre la tumba. Confundido y asustado, regresé a la caseta y llamé al encargado del cementerio para reportar lo ocurrido. «No te preocupes», me dijo con calma. «Eso pasa a veces. Solo ignóralo». Su respuesta no me tranquilizó en absoluto, pero decidí seguir su consejo y no darle más vueltas al asunto. Sin embargo, esa no fue la última vez que escuché el misterioso golpeteo. Durante las siguientes noches, el sonido volvió a aparecer, siempre en diferentes partes del cementerio. Cada vez que intentaba acercarme, la figura desaparecía antes de que pudiera alcanzarla. Empecé a preguntarme si estaba imaginándomelo todo o si realmente había algo más allá de lo que podía ver. Una noche, decidí esconderme entre los arbustos cerca de una de las áreas donde solía oírse el ruido. Armado con mi linterna y una grabadora que había traído para capturar cualquier evidencia, esperé en silencio durante horas. Finalmente, justo después de la medianoche, el golpeteo comenzó nuevamente. Esta vez, lo sentí mucho más cerca. Cuando dirigí la luz hacia el origen del sonido, vi algo que me dejó helado. No era una persona común quien estaba cavando, sino una figura alta y delgada, vestida con harapos y cubierta de barro. Lo más aterrador no era su apariencia, sino lo que hacía. Estaba colocando pequeñas piedras alrededor de las tumbas, como si estuviera marcando algo. Intenté moverme,
pero mis piernas no respondieron. La figura se giró lentamente hacia mí y, aunque no pude ver su rostro debido a la capucha que llevaba, sentí que sus ojos me atravesaban. Entonces, simplemente se desvaneció en el aire, dejando solo las piedras como prueba de su presencia. Al día siguiente, fui directamente al encargado del cementerio para exigir respuestas. ¿Quién es esa persona que anda por aquí de noche?, le pregunté. Él suspiró profundamente antes de responder. No es una persona. Es el antiguo vigilante. Falleció hace años, pero dicen que sigue cuidando este lugar. Nadie sabe exactamente qué busca, pero nunca ha causado daño, hasta ahora. Sorprendido por la revelación, decidí investigar más sobre el supuesto vigilante fantasma. Encontré registros de un hombre llamado Tomás, quien había trabajado en el cementerio durante décadas antes de morir en un accidente mientras reparaba una cripta. Según los relatos locales, siempre había sido extremadamente dedicado a su trabajo, incluso obsesivo. Algunos creían que su espíritu no podía descansar porque sentía que aún tenía una tarea pendiente. Aunque quería dejar el trabajo inmediatamente, algo me impulsó a quedarme unas noches más. Comencé a notar patrones en las acciones de la figura. Siempre colocaba las piedras en tumbas específicas, aquellas que pertenecían a personas cuyas familias ya no las visitaban. Era como si quisiera recordarles que no habían sido olvidados. Finalmente, decidí rendirle un homenaje personal al antiguo vigilante. Limpié algunas de las lápidas que él había marcado y dejé flores frescas en ellas. Esa noche, mientras caminaba por el cementerio, escuché el golpeteo una última vez. Pero esta vez, cuando dirigí la luz hacia el origen del sonido, no vi a nadie. Solo quedaba un camino de piedras que conducía hacia la salida. Desde entonces, nunca volví a ver al vigilante ni escuchar el misterioso golpeteo. Sin embargo, cada vez que paso frente a un cementerio, pienso en Tomás y en su dedicación eterna. Tal vez algunos espíritus simplemente necesitan saber que su trabajo aún importa. Hace unos años, cuando vivía en una pequeña ciudad al sur del país, me encontré con algo que aún hoy no logro explicar. No fue un fantasma ni una casa embrujada, fue algo mucho más sutil, pero igual de aterrador. Aquí te cuento lo que pasó. Todo comenzó una tarde lluviosa. Estaba en mi casa, escuchando el golpeteo constante de las gotas contra el techo, cuando recibí una llamada inesperada. Era mi amigo Sebastián, quien trabajaba como vigilante nocturno en el cementerio municipal. Oye, ¿puedes venir? Necesito que alguien me acompañe esta noche, dijo con voz tensa. Al principio, pensé que era una broma. Sabía que él siempre estaba solo en su turno y que prefería la calma del cementerio antes que cualquier compañía. Pero esa vez, había algo diferente en su tono. ¿Qué pasa, Sebas? ¿Por qué necesitas que vaya?, le pregunté, intrigado. Hubo un breve silencio antes de que respondiera, es mejor que lo veas tú mismo. No supe qué pensar, pero decidí ir. No porque creyera que algo malo iba a pasar, sino porque sabía que si no lo hacía, no podría dormir pensando en qué diablos estaba ocurriendo allá afuera. Cuando llegué al cementerio, el cielo estaba cubierto de nubes negras y la luna apenas se asomaba entre ellas. Sebastián me esperaba en la entrada, con una linterna en una mano y una expresión que no le había visto antes. Gracias por venir, murmuró mientras abría el portón oxidado. Entramos juntos y el aire frío del lugar me erizó la piel. ¿Y bien? ¿Qué es lo que pasa?, pregunté mientras caminábamos entre las lápidas. Sebastián se detuvo frente a una tumba antigua, cuya inscripción ya casi no se podía leer debido al paso del tiempo. Mira esto, dijo, señalando algo en el suelo. Me agaché para ver mejor y noté que había una serie de marcas extrañas grabadas en la piedra. Eran símbolos que no reconocí de inmediato, pero que parecían deliberadamente tallados.
Esto apareció anoche, continuó Sebastián. Pensé que tal vez algún vándalo había estado aquí, pero, ¿hay algo más? Lo miré confundido. ¿A qué te refieres con algo más? Él suspiró profundamente antes de responder. Escucha, no quiero sonar loco, pero desde que estas marcas aparecieron, he sentido presencias. Cosas que no puedo explicar. En ese momento, pensé que tal vez estaba exagerando. Después de todo, Sebastián siempre había sido un tipo nervioso. Pero entonces, algo sucedió. Mientras hablábamos, escuchamos un ruido leve, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado sobre la tierra húmeda. Nos dimos vuelta rápidamente, pero no había nadie. Solo el vasto silencio del cementerio nos rodeaba. ¿Lo oíste?, susurró Sebastián, con los ojos muy abiertos. Asentí lentamente, sin saber qué decir. El sonido volvió a repetirse, esta vez más cerca. Sentí como mi corazón comenzaba a latir más rápido. Vámonos de aquí, propuse, pero Sebastián negó con la cabeza. No podemos dejar esto así, insistió. Decidimos seguir investigando, aunque cada paso que dábamos parecía hacerse más pesado. Llegamos a otra sección del cementerio, donde las lápidas eran más antiguas y descuidadas. Fue entonces cuando notamos algo realmente extraño. Algunas de las cruces estaban torcidas, como si alguien las hubiera movido intencionalmente. Además, había pequeños montículos de tierra fresca alrededor de varias tumbas. Esto no tiene sentido, murmuré mientras examinábamos uno de los montículos. Sebastián se agachó y comenzó a remover la tierra con sus manos temblorosas. Lo detuve rápidamente. ¿Qué haces? No deberías tocar eso, exclamé. Pero ya era tarde. Debajo de la capa superficial de tierra, encontramos algo que nos dejó helados, un objeto metálico, oxidado y cubierto de barro. Era una especie de caja pequeña, con más de esos símbolos extraños grabados en su superficie. No entiendo qué es esto, dijo Sebastián, sosteniendo la caja con cuidado. En ese momento, sentí una corriente de aire frío que recorrió mi espalda, aunque no había viento alguno. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar una explicación lógica para lo que estaba sucediendo. Pero cuanto más buscaba respuestas, más preguntas surgían. Regresamos a la caseta de vigilancia, donde Sebastián intentó limpiar la caja para ver mejor los detalles. Los símbolos parecían pertenecer a algún tipo de escritura antigua, pero ninguno de los dos tenía idea de qué significaban. Entonces, recordé haber leído algo sobre historias paranormales en otros cementerios, como el cementerio Presbítero Maestro, donde mencionaban encuentros inexplicables. Aunque no quería admitirlo, empecé a sentirme incómodo. Pasaron las horas, y el ambiente dentro de la caseta se volvió opresivo. El reloj marcaba las 3 de la madrugada, y ambos estábamos exhaustos. Sin embargo, no podíamos ignorar la sensación de que algo nos observaba desde las sombras. Finalmente, decidimos llevar la caja a un experto en historia local, con la esperanza de obtener alguna respuesta. Al día siguiente, visitamos a don Ramón, un anciano que conocía todos los secretos de la ciudad. Cuando le mostramos la caja, su rostro palideció. ¿Dónde encontraron esto?, preguntó con urgencia. Le contamos todo lo que había pasado, y él nos explicó que los símbolos pertenecían a una antigua secta que solía practicar rituales en el cementerio. Según él, creían que podían comunicarse con fuerzas superiores a través de objetos como ese. Deberían deshacerse de esto inmediatamente, nos advirtió don Ramón. Es peligroso tenerlo cerca. Siguiendo su consejo, regresamos al cementerio esa misma noche para enterrar la caja nuevamente. Pero justo cuando estábamos a punto de hacerlo, escuchamos un grito desgarrador que provenía de la oscuridad. Nos quedamos paralizados, incapaces de mover un músculo. El grito se repitió, esta vez más cercano. Corrimos hacia la salida tan rápido como pudimos,
dejando atrás la caja y cualquier intento de comprender lo que había pasado. Desde entonces, nunca volví a pisar ese cementerio. Sebastián dejó su trabajo poco después, y aunque nunca hablamos del tema nuevamente, ambos sabemos que aquella noche cambió algo dentro de nosotros. Tal vez no haya fantasmas ni casas embrujadas, pero algunas cosas simplemente no están destinadas a ser comprendidas. Y hasta el día de hoy, sigo preguntándome qué fue exactamente lo que escuchamos aquella madrugada. Todo comenzó una tarde de verano cuando decidí explorar el viejo cementerio que quedaba a las afueras del pueblo. No era un lugar particularmente famoso ni turístico, pero siempre había sido objeto de curiosidad para mí. Había escuchado historias sobre su antiguo diseño y los misterios que lo rodeaban, aunque nadie en el pueblo parecía tener información clara al respecto. Era una tarde soleada cuando llegué al lugar. El portón principal estaba entreabierto, como si me invitara a entrar. A diferencia de otros cementerios que había visitado antes, este tenía un aire especial. Las lápidas estaban dispuestas en círculos concéntricos, formando un patrón casi laberíntico. En el centro, se alzaba una pequeña capilla cubierta de hiedra, completamente olvidada por el tiempo. Mientras caminaba entre las tumbas, noté algo inusual. En una esquina apartada del cementerio, había una lápida diferente a las demás. Era más grande, con detalles intrincados tallados en la piedra, y en su base encontré un pequeño compartimento oculto. Con cuidado, lo abrí y descubrí un rollo de papel amarillento. Era un mapa. El mapa mostraba un diseño detallado del cementerio, pero no coincidía exactamente con lo que veía a mi alrededor. Había marcas adicionales, como símbolos extraños y líneas que conectaban ciertas tumbas entre sí. Al reverso, una nota escrita decía: sigue el camino o encontrarás lo que buscas. Intrigado, decidí seguir las indicaciones del mapa. La primera parada fue una tumba marcada con una cruz invertida. Allí, enterrado bajo una capa de tierra suelta, encontré un pequeño medallón de plata con un grabado que no reconocí. Continué hacia el siguiente punto indicado, una lápida inclinada cubierta de musgo. Debajo de ella, encontré una carta sellada dentro de una botella de vidrio. La carta estaba escrita en una caligrafía antigua y contenía instrucciones vagas: busca el corazón del cementerio cuando caiga la noche. Solo entonces entenderás. No sabía qué significaba eso, pero algo en mí quería averiguarlo. Decidí quedarme hasta el anochecer, aunque sentía que estaba jugando con algo que no debía. Cuando la oscuridad comenzó a cubrir el lugar, regresé a la capilla central siguiendo las marcas del mapa. Dentro, encontré un altar cubierto de polvo y una inscripción en latín: Memento Mori, que significa recuerda que morirás. Encendí mi linterna y examiné el espacio, buscando algo fuera de lo común. Fue entonces cuando escuché un ruido sordo proveniente del subsuelo. Me agaché y noté que una de las baldosas del suelo estaba suelta. Al retirarla, descubrí una pequeña trampilla de madera. Mi corazón latía con fuerza mientras la abría. Dentro, encontré una caja metálica oxidada. La abrí con cuidado y encontré un diario perteneciente a alguien llamado Martín, quien aparentemente había sido el diseñador del cementerio. En sus páginas, Martín describía cómo había creado el cementerio siguiendo principios basados en antiguas creencias y simbolismos relacionados con la vida y la muerte. Según él, el diseño del lugar tenía un propósito específico: guiar a quienes se atrevieran a explorarlo hacia una revelación personal. Sin embargo, también mencionaba que algunos habían interpretado mal su intención, utilizando el lugar para prácticas que él nunca había previsto. Decidí dejar todo tal como lo había encontrado, cerrando la trampilla y colocando la baldosa de vuelta en su lugar. Salí del cementerio sintiendo una mezcla de asombro y respeto por lo que acababa de vivir. Aunque nunca entendí completamente el propósito del mapa ni las intenciones de Martín, aprendí algo valioso:
Algunos lugares guardan secretos que no están destinados a ser desentrañados por completo. Desde entonces, cada vez que paso frente a un cementerio, recuerdo esa tarde y me pregunto cuántos otros mapas perdidos y misterios esperan ser descubiertos en esos espacios silenciosos donde el tiempo parece detenerse. ¿Te gustó estas historias? No te quedes callado. Déjanos tu comentario, cuál te gustó más, dale me gusta y suscríbete para no perderte más relatos emocionantes. ¿Tienes una historia que contar? Nos encantaría leerla. Envíala al correo que aparece en la descripción y podría ser parte de nuestra próxima video. Tu historia podría ser la siguiente en cautivarnos a todos.